final de un contrato, a lo mejor tú venías pagando, me lo invento, tus 500 euros de alquiler, que además te han ido subiendo año a año, ¿no? Con la subida del IPC y de la inflación y todo eso, se acaba el contrato y no hay ningún tipo de tope. Te pueden subir el alquiler todo lo que quieras. Sí. Te lo pueden doblar, te lo pueden triplicar, te lo pueden cuadriplicar, lo que quieras. Esto ocurre muchísimo y esto además va a ocurrir mucho en el próximo año porque todos los contratos COVID, ¿no? Los que se firmaron alrededor del año 2021 o así, van a ir acabándose y entendemos que en aquel momento pues los precios estaban mucho más bajos de lo que va a pasar es ahora. normal, oferta y demanda. No, oferta y demanda no. Sí. Es porque los alquileres no han, Las no han mascarillas acabado también de eran subir. más caras al principio del COVID que ahora, por oferta y demanda. Y de hecho durante el COVID estábamos extremadamente en contra de que se concentrara mascarillas. Entendíamos que se tenía que como todo el mundo necesitaba mascarillas, no se podían concentrar mascarillas, ¿verdad? Pues que con la vivienda pasa exactamente lo mismo. Muchas gracias por esa referencia porque creo que se entiende a la perfección. ¿Qué ocurre? Que claro, si a ti se pueden subir el precio todo lo que quieran, volvemos a lo mismo. Tú no tienes control, ¿Te vas? tú no tienes poder y te vas. Claro. Te tienes que marchar. Sí. Tu vida entera a la basura Se le queda vacío el piso del simplemente casero. porque alguien quiere hacer más dinero. No, no se le queda vacío porque lo que va a hacer es un casting para ver quién puede pagar más y así es como también vamos cambiando, ¿no? Oferta y demanda. Oferta y demanda no, control y concentración de vivienda. Volvemos a lo mismo. Oferta y demanda. Pero entonces, ¿ahí qué ocurre? Ante eso, para no tener que nosotros como personas que no tenemos siquiera una propiedad, no tenemos siquiera como nuestra necesidad básica de tener una vivienda, solo te estoy diciendo que necesito una vivienda para tener una casa, pues nos plantamos y decimos, no me voy a marchar. Nos quedamos. Nos quedamos, nos organizamos y demás. ¿Quién te impide tener una propiedad? No lo entiendo. ¿Cómo? ¿Quién te impide tener una propiedad? No me lo impide nadie en concreto, me lo impide la desigualdad. Me lo impide realmente el hecho de que yo no puedo ahorrar porque veo que mi poder adquisitivo... Puedes. Relativamente poco. Si tengo que gastarme cada vez más dinero ¿Aumentas en el alquiler... ingreso, ¿no? ¿Cómo? Aumentando los ingresos se puede... Aumentando los ingresos, sí, pero bueno, si yo trabajo por cuenta ajena, mis ingresos no los voy a aumentar yo, ¿no? Los aumenta como Pero también ahí tienes un contrato entre adultos, entre pares, un contrato de trabajo, que tú, si tienes otro tipo de ambiciones, a lo mejor puedes coger una opción más insegura y más arriesgada, que es la de iniciar un proyecto. Pero ves, ahí Pedro, tú te estás haciendo todo el rato, tú te estás haciendo como un poco como la responsabilidad individual. Claro. ¿no? Tú te estás haciendo a la responsabilidad individual de tu vida, si no? Nosotros tenemos responsabilidad sobre nuestra propia vida, por supuesto. Sí. Pero lo que sí nos tenemos que asegurar, volvemos a lo mismo, para no mirar a mi propio ombligo, sino entender que yo necesito del colectivo para que mi vida sea mejor. Yo necesito amistades, yo necesito una red de apoyo, yo necesito vecinos. O sea, mi vida es mucho mejor si en vez de tener que ir a un cajón de Amazon a 10 minutos andando en mi vida a recoger un paquete, se lo puedo dejar a mi vecina Olga, que es justo la que vive debajo de mí. ¿Qué es mejor? Yo siento que mi vida es mejor para así. Para ti, para mí, no. ¿Vale? Pues ahí está donde está la diferencia, ¿no? Claro. Eso es realmente como el viraje que ha ocurrido en los últimos años, o más bien décadas, y que lo que estamos viendo es que nos está llevando a una forma de vivir la vida que es insostenible, que no es plena. Vivimos con ansiedad, vivimos con inestabilidad, vivimos sin manera de proyectarnos a futuro. Pero bueno, hablaba de nos quedamos. También vivimos, o sea, por lo general, la gente que se queja mucho, también vive que si miras sus estadísticas de uso del móvil, viendo TikToks 3 o 4 horas al día y no tutoriales de YouTube de cómo hacer más dinero. Entonces también hay que poner un poquito de peso en la responsabilidad individual de cada uno, ¿eh? Yo entiendo que ante un mundo que se está haciendo inabarcable, pues la gente también necesita disociar, pero por ejemplo, yo no me paso 4 horas al día viendo TikTok, yo me paso 4 horas al día organizada en el sindicato de inquilinas intentando mejorar mi vida y la de mucha otra gente, bien. Y aún así mi salario no aumenta, porque entiendo que es una cosa estructural que va por encima de lo que yo pueda hacer a nivel individual. A nivel individual siempre va a haber esos casos de éxito que merecen la pena porque es como la pequeña esperanza de algún día serás tú. Pero ahí es donde tenemos que tener muy claro que bajo las lógicas del sálvese quien pueda, la gente como yo no nos vamos a salvar nunca. ¿Pero porque es una cuestión de mentalidad? Porque no es una cuestión de mentalidad. Tu mentalidad es una mentalidad de escasez. Estructural. Tienes mentalidad de escasez muy clara. Bueno, te sigo contando por qué el sindicalismo y el sindicato de inquilinas tiene efecto. Entonces, ante esta cuestión
de que se acaba el contrato y te pueden subir todo lo que quieras y no tienes ningún control sobre tu vivienda, antes que resignarme e irme y cambiar mi vida radicalmente simplemente para que alguien que entiende mi vida como algo de lo que chupar, ¿no? Como un parásito social, lo que hago es que me planto, me organizo en el sindicato de inquilinas y sigo ahí. En este momento, en este caso, no dejamos de pagar. Seguimos pagando el mismo alquiler, pero el de antes, no firmando un nuevo contrato. Esta estrategia, cuando la hacemos, se puede hacer de forma individual, pero cuando la hacemos de forma colectiva, O sea, de forma masiva... Rompes el contrato. No, porque el contrato ya se ha rescindido. No firmas un nuevo contrato y te quedas en la casa. O sea, eres un ocupa. No, porque sigues pagando. Y además no eres un ocupa porque lo de ocupar no va de pagar o no pagar. Pero sigues pagando una cantidad que no es acordada entre los pares. El contrato dice que se acaba a los 5 años y a los 5 años tú haces lo que te da la gana. Exacto. Entonces, lo que en otros países podrían entrar y vaciarte un peine de balas encima. No entiendo. Sí, porque estás en mi propiedad privada sin mi consentimiento. ¿Tú querrías que se hiciera eso en gana. España? ¿Tú querrías que la forma en la que solventamos una crisis de vivienda sea con balas? No, yo no estoy hablando de eso. Vale. Pero digo que me parece una comparación un poco rara. Sí, no, siendo racional me parece, más razonable eso que la ocupación, que es algo que no entendería ninguna persona en ninguna parte del planeta. Tú hablas explicas la ocupación en algún otro país y se quedan diciendo, ¿cómo? Que otra persona puede entrar en tu propiedad privada que tú has comprado con tu esfuerzo y tu sacrificio y tus recursos y puede quedarse ahí sin nada y le tienes que pagar el agua y la luz? Sí. A ver, ¿cómo entiendes tú la ocupación exactamente? ¿Qué es ocupación para ti? Ocupación es ocupar una propiedad que no es tuya y ya está. Así lo pondrías. ¿Qué es la ocupación? La ocupación es un delito, ¿no? Que es el de la usurpación. Y el delito de usurpación de lo que habla es de darle uso a una propiedad que está abandonada y a la que no se le está dando uso. ¿Y? Es mi propiedad entendemos igualmente. ahí el matiz. Entonces es un matiz. Es mi propiedad. Y tú no tienes derecho a vivir en mi propiedad porque a mí no me sale de los cojones y es mi propiedad. Pero ahí es donde volvemos a lo mismo, que es que eres como totalmente incapaz de conectar con el sufrimiento de una persona que no tiene casa. Me da igual. Yo puedo comprar un penthouse en el barrio Salamanca y poner una mesa de billar en el centro y lo quiero tener vacío para ir a jugar al billar una vez al año. Y es mi propiedad y yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi propiedad. Porque si no te gusta la propiedad privada, ve a Cuba o a Venezuela. Pero yo entiendo que ahí una vez más lo que estás haciendo es como intentar replicar el mantra que tanto asusta a la gente, ¿no? De, no te vayas a comprar el pan, que te van a ocupar la casa, o vas a tener tu casa de la playa, te la van a ocupar. No es un problema la ocupación. Y lo que estamos viendo es que la ocupación afecta al 0,007% de las viviendas en España. Y probablemente... es un problema menor. Y probablemente el 0,0001% de las mujeres son violadas. Entonces decimos que las violaciones también son un problema menor en España. Bueno, es que aquí yo creo que una vez más nos tenemos que fijar en el rol estructural, ¿no? Explícame, ¿es un problema menor la violación de mujeres en España? De lo que estamos hablando es de la calidad de vida de la gente. A ti que te empeora extremadamente la vida, te deja traumatizada para toda la vida, o bueno, con suerte con apoyo y con red lo vas a superar. Pero que te ocupen la casa es agradable. Y a ti no tener vivienda, también. Te están ocupando volvemos a decir, son propiedades que no están en uso, es decir, que es una propiedad, es una vivienda a la que tú no necesitas. Y por otro lado, no me sé el porcentaje concreto, mira, gracias porque lo debería mirar. Pero estás a favor de la ocupación, entonces. Te digo que el gran porcentaje de las ocupaciones es a grandes tenedores y en concreto a fondos buitre, a bancos donde muchas veces esas viviendas han terminado en sus manos porque se ha desahuciado antes a una persona ahí por toda la crisis del 2008, ¿no? Y por todo ahí, esas trampas banqueras, ¿no? Y bancarias que nos comimos muchísimas personas y que lo hemos vivido muy de cerca en nuestros entornos. O sea que la ocupación, de lo que estamos hablando es de gente que necesita una vivienda y, sabiendo perfectamente el delito que está cometiendo, estudia dónde podría ocupar una vivienda, que en su gran mayoría son viviendas vacías de grandes tenedores que tienen miles de viviendas. Claro, ¿De acuerdo? Los ocupas son personas súper cualificadas, ¿no? Que lo hacen con toda buena intención y no son la mayoría no están ahí metidos como maleantes, destrozando todo y haciendo lo que les da la gana, ¿no?
riéndose del sistema, literalmente. Yo no y espérate, veo, yo no voy a otro entrar. matiz, porque también hablas de lo que hace BlackRock o estos grandes fondos. Estos son... BlackRock tiene muchísimo capital under management, ¿vale? Y yo mismo estoy invertido en varios de los vehículos de inversión que tiene BlackRock, por ejemplo. Entonces, no estás ocupando una entidad abstracta, estás ocupando, por ejemplo... Al mayor casero del mundo. al Que mayor deja casero del viviendas mundo, vacías pero para que gestiona controlar el dinero de mercado. otras personas como puedo ser yo. Pero que, sí, pero justo porque hemos entrado en una lógica especulativa de la economía, donde ya no valoramos el esfuerzo. Si realmente valorásemos el esfuerzo, Pero Pedro, escucha, mira. una persona que se esfuerza podría ser rica, como dices tú. Pero es que el rentismo va mira, en contra de la meritocracia. el resultado... Incluso esta lógica que entiendo que tú defiendes bastante por lo que he escuchado en tu podcast y en tus redes de la meritocracia, algo como el rentismo va concretamente en contra de la meritocracia, porque de lo que va es de no esforzarte. De lo que va es de Pero yo no usar hablo de esfuerzo nunca. el capital. Da igual. Esfuerzo, trabajo, despertarte, tener un propósito en la vida, innovación. Yo no hablo de eso nunca. Todo eso Nunca. es trabajo, todo eso es poner de tu parte. Mira, te digo y la el ecuación rentismo simple. va en contra de la meritocracia, porque de lo que va es de ser un parásito social, o sea, de lo que va es de intentar vivir de las rentas de otra gente. Lo que digo yo, es vivir en una casa y no pagarla. parásito es vivir tu vida entera a costa de otra gente. Yo sostengo, y como yo, millones, un cuarto de la población en España a día de hoy, sostenemos el sistema rentista. Aquí hay que tener una cosa muy clara, Pedro. Sin nuestro dinero, los caseros no son nada. Y eso es de lo que nos estamos dando ¿Y cuenta. tú sin los caseros no tienes casa? Bueno, es que ese es el problema. Es ridículo lo que estás diciendo. Eso es lo que nos hemos ridículo. pensado siempre. Y lo que estamos demostrando con la organización colectiva es que claro que podemos tener casa. Claro que nos podemos organizar ¿Cómo? y luchar para que todo el mundo tenga una casa. ¿La construyes tú? No, haciendo que las casas se usen para lo que son, que es para vivir en ellas, acabando con la concentración de viviendas, poniendo contratos indefinidos para que realmente entendamos que una casa tiene que ser igual a estabilidad, ¿de acuerdo? Y que no puede ser que la única manera en la que consigamos estabilidad sea endeudándonos y dándole intereses a un banco. Es que seguimos replicando el mismo Pero sistema. ¿y el banco entonces? O sea, ¿te parece mal el sistema de hipotecas? No me parece mal, me parece que no puede ser la única opción para Dándole tener una vivienda. intereses a un banco. ¿Y qué pretendes? ¿Que te preste el dinero asumiendo el riesgo de impago sin cobrarte un interés? Vuelvo a decir lo mismo. No estoy en contra del sistema bancario. O sea, eso sería como una conversación totalmente diferente en la que además no estoy tan formada como para hablar de ello. Lo que estoy diciendo es que la única manera de conseguir estabilidad habitacional en la vida no puede ser endeudándonos con un banco. Es que eso no puede ser la única manera. Pero es que además, Pedro, lo que yo estoy diciendo aquí... O comprando cash. No es ninguna locura. En Europa, en otros países de Europa, existen los contratos indefinidos. En Alemania es una normalidad muy común. Más del 50% de la población vive de alquiler. Y ahí hay movilidad y la gente cambia la casa en función de su fase vital, ¿no? De si tengo hijos y de repente necesito algo más grande. Si se ha muerto mi marido, ya soy mayor y quiero una casa más pequeña. Ocurre. Como todo el mundo. Exacto. ¿Y? Pero entonces por eso digo que lo que necesitamos es que el mercado de alquiler Pero es que en España o la también, gente que vivimos... Si no, tú te alquilas un estudio y de repente tienes 5 hijos, digo yo que alquilarás otra cosa. pero a lo que me refiero es que cada 5 o 7 años, como mucho, porque además ahora cada vez son más comunes los contratos temporales, ¿no? Los contratos de temporada, los que se llaman contratos temporada de meses, ¿no? Menos de 11 años, que es un fraude fiscal. En realidad se está utilizando ese tipo de contrato para... pues intentar que no te apliquen la ley de vivienda, que ya ves tú que ni siquiera la aplican en muchos lados, que es que todo el mundo se mete, vale, se pone la ley de vivienda en la boca y la mayoría de gente ni siquiera vivimos en territorios donde se aplique la ley de vivienda. De 5 o 7 años, pues compra una propiedad.